Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que nos preocupamos por su bienestar, por supuesto en todas las áreas de nuestra vida, siempre está la salud y hoy un tema muy importante que tiene que ver con lo ambiental, pero antes de contarles de qué se trata, los quiero invitar a ponerse muy cómodos en sus hogares. Yo soy Maye Velosa, complacida de estar con todos ustedes y quiero pues también invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales. Teleamiga está en la era digital y por supuesto estamos en www.teleamiga.tv para que usted encuentre información acerca de nuestra programación. Puede encontrar también bastante información en @teleamiga.tv en Instagram y en YouTube. Ahí nos busca en la lupita como canal Teleamiga, nos sigue y va a encontrar todos estos programas, toda esta información para que la comparta y la reviva con nosotros y nos deje ahí su comentario, que por supuesto estaremos gustosos de leer. Como les contaba, vamos a hablar hoy de un tema muy importante y nos vamos a concentrar en algo que quizás para muchos puede ser insignificante, pero realmente no lo es. Vamos a hablar hoy del chicle o goma de mascar, como le dicen en algunas otras partes. Es importante que conozcamos algunos detalles sobre este elemento que puede ser pues quizás económico para el bolsillo de muchos, pero muy costoso para el medio ambiente. Vamos a conocer hoy por qué razón el chicle es un contaminante peligroso, es un contaminante también peligroso para nuestras fuentes hídricas. Y lo vamos a hacer con la mano de expertos en la materia. Vamos a hablar hoy vamos a conocer la investigación que se denomina de la siguiente manera: el chicle no es como lo pintan. Determinación del potencial contaminante que tienen los chicles o gomas de mascar sobre los cuerpos hídricos. Esto está a cargo también de estudiantes participantes de la Universidad Piloto: Valentina Aldana, Juliana Álvarez, Valentina Moncaleano, Alexandra Salinas, Sebastián Salazar, Rommel Bonilla y el profesor William Lozano, quien está hoy con nosotros. Les doy la bienvenida hoy al profesor William Lozano. Bienvenido, doctor. Nadia, muchas gracias por la invitación. Ok, y a María Camila también le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Bueno, a ti gracias por estar aquí. Bueno, a ustedes agradecerles por el tiempo que se tomaron para venir y hablarnos un poquito de esta investigación. Pero yo lo dije a grosso modo, pero qué importante es decirlo en palabras sencillas, pues que la gente lo entienda. Vamos a poder definirlo, digamos, por partes. Esta investigación, justamente, que ahorita vamos a hablar de ella, estuvo a cargo de la Facultad de Ciencias Ambientales, el Grupo de Investigación y Ambiente de la Universidad Piloto, y por supuesto ellos son los que lideraron esta iniciativa. Vamos a conocer por qué lo hicieron, por qué nació esa investigación. Bueno, a muchos les puede parecer, como yo lo dije, un residuo insignificante, inofensivo, pero realmente no lo es. ¿Cuál es el origen de este elemento, profesor William Lozano, y qué podemos comentar de su historia? Pues, Maye, todo arranca, digamos, con el segundo elemento, como dices tú, que aparentemente es insignificante, que encontramos en el espacio urbano. De hecho, digamos, el primer residuo pequeñito, insignificante, son las colillas de cigarrillo, y el segundo, que se encuentra con más frecuencia, es el de las gomas de mascar. O chiclecitos. Nosotros ya habíamos hecho una investigación acerca de ese potencial contaminante de las colillas de cigarrillo y pues dijimos, ¿por qué no seguimos entonces con este otro elemento que encontramos en repetidas ocasiones adherido a las superficies y que de hecho pues ya varias ciudades en el mundo pues se han dado a la tarea de hacer una limpieza de estas superficies con unos costos gigantescos, pero digamos que por lo menos lo positivo es que se le está dando el reconocimiento a este elemento que, como dices tú, aparentemente es inocuo y que no va a causar ningún problema cuando en realidad sí que lo causa. Ok, ¿y qué podemos decir de su origen? ¿Cómo está, digamos, enfocado el origen del chicle? ¿Dónde comenzó todo esto para el ser humano? Bueno, uno pensaría que es como un invento reciente, probablemente sí. Lo que más se encuentra es la referencia entre los pueblos mayas y aztecas, que consumían entonces una goma extraída de un árbol. Entonces es una goma natural, de hecho es un árbol que conocemos aquí en Colombia como el níspero, pero que allá lo conocen, bueno, ya se conoce como chiclero. Y esa fruta es muy buena. O como chico zapote. Sí, sí, sí. Entonces hacía unos cortes muy parecidos a los que se hacía en la extracción del caucho, ¿sí? En esa época del boom del caucho, que además lo representa muy bien pues el escritor colombiano José Eustacio Rivera.
Hacían exactamente el mismo procedimiento, unos cortes en diagonal, y eso permitía extraer esta goma, y la usaban para calmar un poco el hambre, para calmar la sed. De hecho, se conoce hoy que sí, el chicle tiene esas propiedades, te ayuda a calmar la ansiedad, de hecho mejora tu nivel de concentración. Y además encontraron que de hecho refrescaba también la boca. Sin embargo, si nos vamos mucho más atrás, de hecho aquí en Chile, por ejemplo, cerca de Puerto Montt, que es donde empieza lo que se conoce como el desmembramiento continental, ya digamos donde empieza la Patagonia, allí se han encontrado algunos indicios también arqueológicos, estamos hablando de hace 14.000 años, en donde utilizaban también unas gomas naturales mezcladas con algún tipo de algas exactamente para el mismo propósito. Y de hecho en Europa también, en la península escandinava, teníamos varios pueblos que utilizaban también ese tipo de gomas extraídas de los árboles para los mismos propósitos. Entonces digamos que fue una inquietud que empezó a presentarse hace muchísimo tiempo, y de hecho con algunas propiedades como las que ya hemos mencionado, además de algo de limpieza también de la boca. De hecho lo mezclaban con algunas plantas que ya conocían que eran antisépticas. Bueno, quizás es más bueno para aliviar el estrés que para los dientes, ¿no? Porque los odontólogos dirían que no comamos chicle, pero sin duda es un elemento que creemos que es, como tú lo dices, más hacia esta época, y realmente eso data de mucho tiempo atrás. Y esa palabra chicle, ¿por qué lleva ese nombre? Bueno, María Camila Figueroa. Su origen viene del náhuatl, precisamente como decía el profe, viene pues de un origen azteca maya, entonces viene del origen chitli, y del maya cícate. Entonces digamos que viene mucho de esa cultura maya y azteca. Chévere, entonces ahí ya sabemos que tiene pues data de... ¿Ibas a decir algo más? Sí. No, digamos que lo que sucede es que ya se conocía, digamos, la goma de mascar en realidad ya se conocía, estamos hablando incluso los colonos ingleses que llegan a los Estados Unidos, a lo que hoy llamamos Estados Unidos. Esos colonos de Nueva Inglaterra ya traían este tipo de goma, ya consumían esta goma. De hecho, en algún momento a alguien se le ocurrió ponerle un poco de azúcar, pero inicialmente incluso se sacaban no solamente de las plantas, sino también ya se estaban utilizando derivados de petróleo, y la gente lo que hacía era sacarse el chicle y pasarlo por un plato de azúcar, y esa era la manera como seguían entonces su proceso pues de mascado durante todo el día. Lo que sucede es que ya hacia esos mismos años, estamos hablando de cerca de 1870, el dictador mexicano Antonio López de Santa Anna tenía un secretario que era el señor Adams, que de hecho probablemente te suena bastante ese apellido relacionado con los chicles. A todos, yo creo. Y él llevó cargamento a los Estados Unidos, a Nueva York, y el señor Adams pues era una persona muy creativa y estaba buscando utilizar esa resina de ese árbol que utilizaban en México para mejorar los neumáticos, incluso para hacer alguna especie de plástico para juguetes. Pero pues finalmente las cosas no iban bien. Ve a una niña pidiendo una de estas gomas de mascar que se utilizaban en una droguería, y él dijo pues esto probablemente le pueda gustar a los niños. Hizo la prueba y finalmente aparece entonces los que conocemos hoy, los famosos chiclets Adams, pero en realidad pues digamos que sí es una marca vinculada a una persona que lo dio. Ok, William, quisiera pues también que miráramos todo lo que la gente quiere saber en la calle sobre este tema, que está bien interesante. Los invito a escuchar una pregunta que tiene la gente. Vamos a ver. Okay. Mi pregunta es, ¿qué tipo de basura es el chicle? Bueno, ahí teníamos entonces la pregunta muy clara, entonces con el tema de contaminación. Primero pues podemos responderla también contando un poco qué tipo de componentes tiene el chicle, ¿no? De qué está hecho un chicle y qué tipo de basura lo podemos clasificar. Cualquiera, el que desee. Bueno, el chicle es un residuo sólido
parte de sus componentes tiene pues azúcar, tiene un polímero que ya cuando empieza la producción de grandes masas de chicle es cuando le agregan ese polímero. Entonces digamos que tiene un poco de plástico pues de ese residuo que ya sabemos que tiene bastantes efectos negativos en el ambiente. Ok. Sí, digamos que esencialmente en la actualidad el chicle es un derivado del petróleo, es una especie de plástico, sí, como lo mencionamos, y casi que toda la composición del chicle es esta. Hablábamos de que había arrancado como de una resina natural de un árbol tropical, pero esto fue cambiando con el tiempo. Se empezaron a utilizar después derivados de petróleo y de hecho pues en la actualidad hay dos componentes principales, aunque se ha intentado hacer de varios compuestos. Uno es el acetato de polivinilo, pues que es un polímero, es un plástico, que de hecho se usa para hacer colbón. Sí. Y el otro es la goma de santano, que es un fermentado del azúcar del maíz. Digamos que estos son como los dos componentes principales que tiene el chicle, pero pues digamos que finalmente ¿Y qué tipo de basura sería? ¿Lo clasificamos como plástico tal vez? ¿O no? Depende mucho de la composición, porque en el caso del santano pues tenemos un ingrediente esencialmente natural, en el otro tenemos algo un poco más sintético, más químico. Entonces ahí dependerá bastante como de las marcas. Perfecto, bueno, con William Lozano y ahorita con María Camila Figueroa seguimos hablando de esta investigación tan interesante, porque el chicle no es un elemento inofensivo, es algo que puede contaminar mucho. Al regreso vamos a conocer más de esta investigación y todos los resultados que arrojó. Ya venimos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo, hoy hablando de algo que quizás para muchos puede resultar algo sencillo, todos los días mascar chicle o goma de mascar como le llaman en algunas partes, pero pues realmente es mucho más complejo el tema, porque no se trata de un chicle, sino muchos que se arrojan al medio ambiente, y Bogotá es una capital que tiene ese problema. ¿Qué podemos? Hoy estamos con María Camila Figueroa, que es estudiante de Unipiloto, y William Lozano, docente, investigador también de Unipiloto. Hablemos un poquito de Bogotá. ¿Cómo está Bogotá y el panorama con el tema de los chicles? ¿Se arrojan muchos al medio ambiente? ¿En dónde? ¿En qué lugares básicamente pasa eso? Pues digamos que hemos tenido algunos ejemplos puntuales. Ahora, cada vez que tú sales a la calle y empiezas a caminar, sí, vas a ver en los andenes unas manchas ya oscuras, y si alguien se ha preguntado, ¿y esas manchas oscuras así casi que perfectamente redondas de qué son? Generalmente son de los chicles. La gente pues tiene muy malos hábitos y termina escupiendo el chicle, dejándolo allí en el andén, y pues como estamos hablando, va mucho más allá de una simple molestia visual o que se te quede pegado el chicle en el zapato. En la Plaza de Bolívar, de hecho, se llevó a cabo una limpieza de estos chicles adheridos. Estamos hablando de cerca de unos 50.000 chicles solo en la Plaza de Bolívar, y la limpieza terminó costando cerca de unos 2.500 millones de pesos. Wow. Es decir, esto no es solamente un tema ambiental, que obviamente es bastante delicado, sino hacer la limpieza de estos espacios públicos, de estos elementos que, como dices tú, aparentemente inofensivos, inocuos, pues resulta saliendo un alto costo carísimo. económico y ambiental. Así es, y varias ciudades pues se han sumado también a estas iniciativas. En Colombia, en Pereira, de hecho se ha hecho también varias labores de limpieza de los chicles, con esos costos altísimos. Entonces, digamos que es un elemento para pensarlo, y quizás para cambiar pues nuestros hábitos. ¿Y qué está pasando también, por ejemplo, en Transmilenio? Sé que en Transmilenio, pues no es usual que uno lo vea así, digamos, cuando te vas a sentar, pero sí se encuentran muchísimos de estos residuos de chicles, ¿no, María Camila? Sí, exacto. Diariamente pues retiran 1.000 chicles. Wow. En la limpieza dentro de los buses. Entonces son bastantes más los que hablábamos de la Plaza de Bolívar, y eso solo en esos lugares. Vámonos a nivel Bogotá, a parques, inclusive en las universidades, pues claro, deben haber muchos más.
Ujú. Bueno, además que Bogotá tiene ese componente, se puede calcular más o menos, de acuerdo a esa muestra que ustedes manejaron, cuántos se arrojan de pronto al año, cuántos chicles podemos estar hablando que las personas arrojen en Bogotá, o por No zonas, o de qué tenemos, depende. digamos que aquí en Colombia en realidad no se ha hecho una estimación, no se tiene un dato Como exacto. exacto. Sin embargo, se estima que más de la mitad de los chicles que se compran terminan en la calle, adheridos a las superficies urbanas. Ujú. Digamos que esta digamos, una condición muy frecuente, y si decimos exactos tendríamos que contar los que se están arrojando en este momento, que realmente nunca será exacta la cifra, ¿no? Hasta el momento que se hace la investigación. Hablemos un poquito de eso que ustedes desarrollaron, en qué tiempo lo hicieron y qué pudieron evidenciar allí. Bueno, esto fue una investigación de cerca de un año. Hablábamos ahorita detrás de cámaras que más o menos, digamos, estuvimos durante el año 2019 haciendo esta investigación y pues tenemos en la actualidad los datos que pudimos recuperar de ese año 2019. Ya después vino el encierro, clases remotas, entonces pues esto impidió continuar con la investigación, que pues demanda un ejercicio importante en laboratorio, pero pues la idea es continuar investigando un poco más a fondo acerca de este problema. Vamos ahorita a profundizar en ella, cómo lo hicieron, eso creo que fue también por algunas fases, por etapas, y ya lo vamos a tocar. Miren este dato, y quiero que lo escuchen bien. En el mundo se consumen cerca de 560.000 toneladas de chicle, que tardan al menos unos 5 años en empezar a degradarse de manera notable. ¿Cómo es entonces la descomposición que tiene este material en el medio ambiente y por qué es tan contaminante el que desee? Bueno, digamos que por sus componentes, precisamente como hablábamos que tenía un origen de petróleo, de plástico, pues claramente se demora bastante tiempo en degradarse, y digamos que a partir de esa investigación que hicimos, pues observamos que realmente tiene un impacto en el ambiente precisamente por todos esos componentes que tiene. Entonces, por ejemplo, el color, también pues tiene un impacto. O sea, el bien tema de importante. colorante también, Exacto. entre más colorantes tenga, podemos decir que contamina más o no. Sí va a generar un tipo de impacto hídrico, especialmente a nivel visual. Pero aquí tenemos varios elementos. Uno, ver, sí. pues la boca es muy sucia, ¿no? De manera que cuando tú arrojas un chicle, estás allí poniendo todas tus bacterias, todos tus virus, y vamos a tener además entonces un arrastre y un transporte de esas bacterias y esos virus por el aire. Adicional a eso, pues todo el mugre que va pasando por encima del chicle, el calzado, todo esto le va sumando más gérmenes, más bacterias, más virus, lo cual empieza a hacerlo un elemento, digamos, por lo menos peligroso desde el punto de vista de la salud. El segundo elemento es que los chicles contienen azúcar, que digamos que sería la parte mala para la dentadura, y por eso los odontólogos pues insisten especialmente para los niños en que no se consuma. Y este es el punto malo, porque en realidad la goma incluso termina siendo buena para los dientes, los ayuda a limpiar, reduce la acidez de la boca, es decir, hay unos beneficios. Y así hay lo ciertos utilizaban chicles también como mejores que otros a la hora de elegir, sin decir seguridad. marcas. Pero entonces estos azúcares que añaden son los que finalmente cuando llegan las lluvias son lavados, alcoholes de azúcares y azúcares directos, que tenemos varios compuestos allí, y todos estos azúcares tienen una altísima demanda de oxígeno, de manera que cuando llega la lluvia vamos a tener agua con grandes cantidades de azúcar, agua que eventualmente va a alcanzar ríos, va a alcanzar humedales, y es allí en estos ríos y en estos humedales que esos azúcares van a empezar a demandar para su descomposición oxígeno, y eso significa que le están robando oxígeno al agua, lo cual pues digamos que empieza a competir con el oxígeno que necesitan pues las formas de vida de esos ecosistemas. Digamos que eso es lo que lo termina siendo tan contaminante para el agua, especialmente es el tema de los azúcares que llegan a través de las lluvias a estos ecosistemas hídricos.
Y ese justamente fue el tema central de esa investigación que ustedes hicieron, cómo afecta el chicle a los cuerpos de agua, a los cuerpos hídricos, y quisiera que ustedes nos dieran más o menos qué es lo que pasa, cómo es ese proceso hasta que se degrada allí en el agua y qué es lo que sucede. ¿Y cuánto puede tardar entonces empezarse a degradar un chicle? Pues de hecho, lo mencionabas tú, estamos hablando más o menos de unos 5 años. Mínimo, el asunto es que igual se puede degradar allí en el suelo, es probable que el chicle no se desprenda y termine arrastrado por las lluvias, pero las lluvias sí empiezan a lavar esos azúcares, de manera que esos azúcares sí se quedan en la lluvia, pasan a los alcantarillados pluviales y de allí pasa a las fuentes hídricas. De hecho, en la investigación encontramos que durante la primera semana podíamos tener más o menos una contaminación 10 veces más alta, ¿sí?, de los chicles que las aguas residuales domésticas, por ejemplo. De hecho, durante la segunda semana de lluvias también íbamos a encontrar más o menos el doble de esa carga contaminante. Entonces, sí es un elemento, digamos, que va a causar un efecto muy, muy negativo sobre esos ecosistemas hídricos. Y hay otro elemento que no, se me había olvidado comentarte, y es que muchas de las aves pues confunden estos chicles con alimento. Sus picos les quedan pues pegaditos, no pueden alimentarse, y sí se han encontrado aves que han muerto por comerse los chicles o tratar de comerse los chicles. Muy delicado. Ahí estábamos viendo también imágenes de esta investigación que ustedes pudieron desarrollar. María Camila, ¿cómo surgió esa idea? ¿A quién se le ocurrió la idea de hacer esta investigación, como de darle un norte y el objetivo también que tiene? ¿Cuál es? Bueno, creo que al inicio hablamos un poco de la primera investigación acerca de esos residuos que se ven en la calle, que fue pues la colilla de cigarrillo. Entonces pasamos, ¿qué otro residuo? A ver, pues qué otro residuo se ve muy comúnmente. Entonces ve acá los chicles. Entonces, ¿qué efecto tienen esos chicles? Además de eso, pues que no hay una bibliografía o otras investigaciones referente a esos impactos, en especial pues en el recurso hídrico. ¿Y tuvieron alguna muestra? ¿Eligieron algún sector para hacer esto? ¿Lo recolectaron simplemente de alguna zona o no? ¿Cómo hicieron? En realidad, digamos, escogimos chicles al azar. Al azar, en toda la ciudad. Veíamos ahí, no, en realidad, digamos, fuimos a la tienda, hicimos los montajes que veíamos perfecto. ahorita ahí en las... ¿No de los arrojados o sí? No. Normales. Digamos que por el peligro a la salud que puede entrañar este tipo de residuos, pues preferimos no experimentar de esa manera. Nos preguntamos qué es lo que ocurre desde el principio en que esos chicles llegan a esta superficie. Entonces hicimos unos montajes que veíamos allí en las imágenes, como unas caseticas, con unas tejas que simularían lo que puede ser un andén o cualquier otro tipo de superficie urbana. Fuimos a la tienda, compramos chicles, digamos, indistintamente de sus marcas. Y componentes. Exactamente, y pues todos nos pusimos a comer chicles después de un tiempo, porque experimentamos además con varios tiempos. Los chicles ya cuando pierden el sabor, pues digamos que es generalmente cuando la gente los bota. Allí. Y los pusimos entonces en estas superficies de estos montajes que hicimos, y esperamos entonces a que lloviera y tomábamos esas muestras de esa agua de lluvia. Entonces todo el arrastre, sí, que va haciendo esa agua de lluvia sobre esta superficie que veíamos en los montajes, llegaba a un tanque y de allí sacábamos las muestras para hacer los análisis en laboratorio. Perfecto, ya vamos a seguir hablando entonces de ese proceso, de las etapas, pero antes quiero que miremos otra pregunta que tiene la gente en la calle. Vamos a ver. Tengo una pregunta para ustedes y para mí es muy importante. Los chicles que las personas del común arrojan a la calle y los botan, ¿eso en qué afecta a los animales? Bueno, ahí teníamos entonces esa pregunta. Ahorita tú decías de las aves, pero ¿qué otro daño le pueden ocasionar a los animales el tema de los chicles y la contaminación?
Pues vamos a tener un foco ahí importante de virus y de bacterias, no solamente del que lo tuvo en su boca, sino todo lo que ha recogido durante el tiempo que ha estado allí en la superficie. Una cadena completa. Y es cierto pues que los animalitos lo van a oler y huele rico, tiene azúcar, entonces pues los perros lo lamen y obviamente pues allí vamos a tener pues unos efectos negativos sobre la salud en la medida en que están consumiendo o están lamiendo un elemento con una altísima carga vírica, una altísima carga bacteriana. Y ahí estamos hablando de chicles que de pronto se arrojan a la ciudad, que obviamente pues animalitos, aves, perros, pero cuando hablamos de chicles, por ejemplo, que se arrojan a las playas, también ahí hay un problema y un componente importante porque hay más animales y de otro tipo que también pueden sentir que les gusta y se van a sentir también amenazados nuestra naturaleza y ahí hay un grave problema. Vamos a seguir hablando de esta investigación tan importante y todo lo que tiene que ver con el chicle como agente contaminante. Al regreso aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y hablando de esta investigación que el chicle no es como lo pintan, tiene pues un alto grado de contaminación para nuestras fuentes hídricas, animales, medio ambiente en general. Además que la contaminación no solo comienza cuando se ha arrojado, sino desde que está en nuestra boca. Entonces ahí hay un elemento que tener en cuenta y me parece súper interesante lo que están haciendo, lo que han hecho con esta investigación y ojalá muchas más universidades pues se preocupen también por el tema de investigación medioambiental para saber estos datos que a veces pasan desapercibidos para muchos de nosotros, ¿no? Hablemos un poco de esta investigación, cómo fue esas etapas y cómo hicieron el análisis de esos elementos. ¿Cómo fue? El que quiera y pueden continuar. Yo sí quisiera empezar diciendo, es que ahorita que tú vuelves a mencionar un poco el título con el que presentamos la investigación en varios escenarios que ya María Camila nos va a contar, ¿por qué el título de que el chicle no es como lo pintan? Y básicamente parte de lo que tú mencionabas, el chicle aparentemente es un elemento que no causa ningún problema, que no causa ningún daño. De hecho, cuando empezamos la investigación, cuando tuvimos esta inquietud, empezamos a buscar un poco la bibliografía y básicamente decían que no, que el chicle no tenía ningún problema ambiental, que no aportaba contaminantes, que básicamente era un elemento inerte, entonces que no tenía ningún problema, exceptuando el tema de virus y bacterias, pues que quedan allí, pero que de resto no había nada más. Y nosotros dijimos, no, claro, sí debe haber algo más, por lo que te decía, principalmente por el tema de esos azúcares, porque de hecho digamos que ya se reconoce que este tipo de elementos, como los azúcares, pues van a tener una demanda de oxígeno en los ecosistemas a donde llegan. Más alto. Entonces, por eso fue un poco la idea de ponerle la investigación como el chicle no es como lo pinta, es decir, no es tan inerte, no es tan inocuo como aparenta ser. Y bueno, no sé. Y María Camila, tú decías, sí, el tema de las fases y cómo participaron, fases, sí, cómo lo hicieron. Digamos que estaba la fase preliminar o la etapa preliminar donde fue pues la puesta de precisamente las imágenes que veíamos hace un rato de las tejas simulando los pisos o bueno los andenes en donde pues se recolectaba pues el agua, lluvia ya pues con los chicles, con los contaminantes pues por los chicles. Después pasábamos al análisis de laboratorio en donde pues con esa agua mirábamos parámetros como el pH, el color, la carga orgánica que traía pues esos chicles al agua. Entonces pues a partir de esos análisis de laboratorios determinamos pues realmente que los chicles sí tienen un impacto en esos recursos, pues en ese recurso hídrico. Ok, perfecto. ¿Y qué busca, digamos, arrojar esta investigación? ¿Qué pretende? ¿Qué además es un tema de reflexión importante en la ciudadanía, ¿no? Y de conciencia a la hora de consumir estos elementos y de arrojarlos al medio ambiente? ¿Ser qué? O sea, ¿qué quisieran ustedes lograr con esto, ese impacto? Y también, ¿qué proyección tienen? ¿Quieren continuar haciendo otros similares? Buena parte del tema ambiental parte de las malas conductas que tenemos nosotros como ciudadanos, como personas,
de las cosas que no hacemos bien en casa, de las cosas que no hacemos bien en la calle. Entonces una muestra de esto pues era el chicle. Tenemos entonces la costumbre de estar arrojando los chicles, al igual que se hace también con las colillas de cigarrillo. Entonces uno crear un poco de conciencia que aunque estos elementos son muy pequeños, en realidad sí pueden causar un impacto importante sobre los ecosistemas, sobre el ambiente. Y dos, pues digamos que también estamos hablando de un tema de entorno de ciudad, de entorno urbano, que debe ser visualmente mucho más agradable y mucho más sano también. Entonces, era un tema un poco como de concientizar a las personas que incluso el elemento más pequeño puede llegar a ser muy nocivo para el ambiente. De hecho, a partir de estas investigaciones que hicimos, aunque no se nos reconoce e incluso en algunos sitios hasta oficiales aparece como si hubiera sido otra universidad la de los resultados, pues resulta que fue a partir de estas investigaciones que hicimos que empezaron a surgir todas estas voces que ya se venían presentando en otros países para, por ejemplo, tratar de poner sanciones a quienes arrojan colillas de cigarrillo, a quienes arrojan chicles a la calle. Digamos que es un tema complicado, claro. El control, no vamos a tener allí a policías en cada esquina mirando a ver quién arroja este tipo de residuos, es difícil, sí. Pero por lo menos digamos que sí se está generando algún tipo de presión quizás inconsciente sobre los ciudadanos, diciéndoles, oiga, es que no pueden arrojar esto, y de pronto si te pillan arrojando estos elementos, pues te van a cobrar multas importantes, como de hecho ya lo hacen en otros países. Claro que sí, ¿no? Además que Singapur tiene multas casi por todo y por cosas muy simples como esa. Hay multa también por arrojar chicle. Como tú lo dices, William, es un elemento pequeño pero gran contaminante, y que pues puede tener grandes repercusiones en nuestro medio ambiente, y el llamado puede ser a cada uno, porque el cambio empieza en cada persona. Si cada persona es consciente de lo que hace el chicle y ve este programa y dice, wow, nunca me había puesto a pensar lo que hace un chicle, o yo consumo demasiado chicle, voy a bajar un poquito el tema, porque no solamente es pensar en que contamina, sino que se degrada muy tarde, es un elemento que no es fácil de reciclar, o se puede, o sí o no. Al ser un plástico sí se puede reciclar. Sí se puede. De hecho hay varias iniciativas en varios lugares del mundo en donde están entonces haciendo todo el reciclaje de estas gomas de mascar, incluso en algunos sitios han puesto contenedores especiales como para que pongan allí las gomas de mascar, de manera que permitan retirarlas y hacer nuevos elementos. Todo lo que te imagines que se puede hacer con plástico, se puede hacer con los chicles, porque digamos que estamos hablando básicamente de la misma materia prima, ¿no? Entonces juguetes, suelas para los zapatos, vasos, bueno, puedes hacer muchas cosas. Ya que mencionas Singapur, de hecho, una de las cosas que llevó a la prohibición total de los chicles en Singapur fue que se presentaban muchos atascos de las puertas del metro, y estos atascos se debían a los chicles que la gente dejaba en los vagones. Entonces empezaban a atascar las puertas, había retrasos en el metro, hasta que dijeron, esto se nos está volviendo un problema realmente sí, grandote. General. Entonces, digamos que fue una de las razones por las cuales Singapur dijo, ya no más chicles en este país. Y tenga su multa. Así tendría que ser en todas partes, pero no es necesario que lleguemos a ese punto. Yo creo que los ciudadanos pueden tener más conciencia sobre lo que consumen, y sobre todo en el tema de los chicles y qué tipo de residuo es, saber un poco cómo está compuesto, ¿no? Porque a veces no se informan. Creo que hace falta información un poco, tal vez para ser más consciente, y este espacio me gusta por eso. María Camila, ¿cómo fue esa experiencia de hacer ese tipo de investigaciones? Porque además que a nivel profesional a ustedes les sirve un montón, pero a nivel social y de ciudadanía tiene un impacto bien importante. ¿Cómo te sentiste con tus compañeros? Como tú lo dices, pues a nivel profesional es muy enriquecedor, porque digamos que todos estos espacios, más allá de la teoría, la práctica es lo que a uno lo enriquece como estudiante, como profesional. Y en cuanto a lo social, es importante de pronto empezar a dar ese impacto en la educación ambiental, hasta en el más pequeño residuo, porque pues como lo hemos visto, el
chicle, que es lo más pequeño que uno dice, no, eso ¿qué repercusiones va a tener? Pues en realidad sí hay. Entonces, digamos que en el impacto social, en cuanto a la educación ambiental, pues debe ser muy importante. Digamos que la experiencia fue, bueno, como digo, enriquecedora, además Chévere. porque esta investigación se llevó a varios congresos. Fuimos a Cali, Wow. en un congreso de ACODAL, que es la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, y nuestra última participación con esta investigación también fue en otra edición de ACODAL en el 2021. Y ahora en Teleamiga. Y ahora No, y Teleamiga. qué bueno que se esté haciendo eso. ¿Tú quieres hacer más investigaciones así? ¿Te quieres dedicar de pronto al tema de investigación ambiental? ¿O te gusta claro. esa parte? Sí, es, como decías, muy enriquecedor porque más allá de la teoría, la práctica, pues de verdad le deja a uno mucho que ver, de verdad, pues de las pequeñas cosas. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos una investigación en curso que es sobre los líquidos de los vapeadores y cigarrillos eléctricos, que ahora es un mercado muy grande y que tiene pues también repercusiones ambientales y pues en la salud humana. No, incluso está en discusión todo el tema de reglamentación, el tema de vapeadores, porque también ahí hay un componente que hay que analizar y no es solamente porque se dejó el cigarrillo, eso también tiene estas otras connotaciones, ¿no? Bueno, hablemos de las leyes. ¿Ustedes piensan que esto se puede convertir, digamos, en un punto de partida para que mañana nuestros gobiernos, nuestros gobernantes o todas las personas que están en las entidades estatales puedan tomarlo en cuenta para hacer una reglamentación o para tener, digamos, más información como esta para la ciudadanía, como ubicarla más en sus temas en los que siempre se habla, ¿no? De temas de salud? De hecho, pues esa es la idea principal. Hace unos años salió un proyecto de acuerdo para multar a los que arrojaran colillas de cigarrillo y chicles a la calle. Sin embargo, pues digamos, creo que este acuerdo he tratado de buscar ya digamos, la versión definitiva y fue aprobado en primera instancia, pero pues digamos que no te puedo decir que estoy seguro de que eso ya esté en curso, y pues ignoramos también qué fue lo que ocurrió después de esa aprobación parcial de este acuerdo. Hay un problema adicional también en las ciudades, y es que, y esto ocurre mucho también con las colillas de cigarrillo, y es que los consumidores no tienen en dónde arrojar esas colillas de cigarrillo, los consumidores no tienen en dónde arrojar estos chicles. Si tuviéramos contenedores para este tipo de materiales, digamos que se le podría dar un manejo mejor, e incluso se podría hacer un reciclaje de estos materiales. Sí, pero ponerle más generalmente atención. lo que ocurre muchas veces con este tipo de normativas ambientales es que se tienen contempladas las sanciones, se tienen contemplados bueno, los castigos, las multas, pero dicen, y al ciudadano cómo se le está ¿Cómo lo facilitando la educas? manera, uno, sí, de que se eduque, y dos, entonces de que pueda separar estos elementos. Entonces tú ves que la persona que va con su cigarrillo en realidad no tiene dónde botarlo, a veces no encuentra ni canecas por la calle. Sí, así es. Bueno, ahí hay una falencia que hay que trabajar. Yo pienso que es un llamado también al tema de autoridades para que podamos tener pues todos los elementos y que no se diga que a las personas se les avisa sin darles las herramientas. Vamos a ver qué más quiere saber la gente en la calle. Hola, yo quiero saber dónde se debe botar el chicle. Esa sería una gran pregunta, ¿no? Ahí lo estábamos diciendo. No Sí. hay una caneca especial para el chicle, pero qué importante es también tener ese espacio. ¿Dónde deberíamos hacerlo ahora que no hay como ese elemento como lo tienen las pilas, los medicamentos peligrosos, todos estos residuos? ¿Dónde se debe arrojar el chicle? Pues digamos que en principio, por lo menos en las canecas, sí, definitivamente al No suelo al piso, no. por favor. Así como ningún otro elemento al suelo, sí. En principio sería pues por lo menos en las canecas de basura que se tengan instaladas. Ideal sería por lo menos que en algunos sitios
donde hay alta concentración, por ejemplo, de estudiantes, ¿sí? Que quizás son sitios en donde están allí concentrados, hay un consumo de chicles, quizás se podría empezar, y algunos países incluso lo han hecho así, en las universidades, en los colegios, entonces sí tienen contenedores específicos para los chicles. Digamos que son iniciativas buenas, son iniciativas válidas. No sé si en algún momento lo podamos hacer en toda la ciudad, pero en algunos puntos específicos sí que se podría hacer. Y sí que se podría hacer desde el punto de vista de pensar en reciclar, si es posible. Entonces, un contenedor quizás no tan grande, pequeño, podría ser una buena opción para la ciudad, y no sé qué tan viable sea, y dejamos sobre la mesa esta inquietud. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con las conclusiones de esta investigación aquí en Salud para Todos. De regreso aquí en Salud para Todos, ya en este bloque final, pero estamos hablando de un tema bien interesante: el consumo de chicle, la contaminación que pueden generar estos elementos en nuestro medio ambiente, específicamente con una investigación que se hizo partiendo de nuestra ciudad, de capital, de Bogotá, pero sabemos que en todas las ciudades del país se puede estar presentando pues un fenómeno similar, sobre todo, como lo decían aquí el docente y la estudiante que nos acompañan, en los sectores donde hay universitarios, las personas que constantemente consumen chicle. El tema industrial va a ser muy complicado decir no coman chicle, pero sí hay que tener un poco más de conciencia, de arrojarlo por lo menos a la caneca para que evitemos que los animalitos se los coman, evitemos también que caigan en nuestras fuentes hídricas, y bueno, tratemos de cuidar nuestro medio ambiente, que todo esto que está pasando a nivel mundial y tantos movimientos que tiene la Tierra también dependen mucho de nuestro cuidado y dependen mucho, no, somos los responsables de que eso esté pasando, y qué le vamos a dejar a las futuras generaciones. Esa sería también mi pregunta para ustedes: ¿qué mensaje le dan a estas futuras generaciones? Hay muchos preocupados por el tema medioambiental, como lo vemos aquí, pero otros que quizás vienen detrás, niños que aún no saben bien el impacto que pueden tener. ¿Cuál sería ese mensaje de ustedes para ellos? Bueno, yo empezaría mencionando que en este semillero de investigación yo creo que hemos hecho una labor interesante desde el punto de vista que tomamos problemas que aparentemente son muy pequeños y los desarrollamos además con muy poco presupuesto. Creo que a veces en las universidades, desde los grupos de investigación, desde los semilleros de investigación, se tiene la idea de que investigar es costoso, ¿no? Y que además investigar es difícil. Y nosotros hemos tratado de ir un poco en contravía de esas ideas y decir no, o sea, investigar, uno, es fácil, y dos, se puede hacer con muy poco recurso financiero. Y podemos tomar unos problemas pequeños con los que estamos habituados, problemas con los que vivimos a diario, y que a uno le parece que eso no va a hacer grandes transformaciones, cuando en realidad sí que las puede hacer. Ahí sí, como dicen, no hay enemigo pequeño entonces en este tema ambiental, y esas pequeñas cosas, si se investigan, si se estudian, pues podemos entonces terminar generando un aprendizaje grande y quizás, y esa es la idea obviamente de la investigación, pues grandes transformaciones. Entonces yo creo que la invitación es desde todas las instituciones educativas, incluso desde los colegios, que tratemos de romper un poco ese paradigma de que la investigación es difícil y que además es costosa. Podemos hacer cosas muy interesantes, cosas transformadoras, en realidad con poco y con lo cotidiano además. Claro que sí, no hay que hacer como cosas muy exageradas, irse a desplazarse a grandes zonas. Hay temas de investigación que tienen una gran repercusión y pasan desapercibidos por la mayoría de las personas. Y yo les agradezco mucho que hayan estado aquí. Háblenme un poquito de la Universidad Piloto, María Camila, cómo es esa experiencia con el semillero, y pues ahí para que conozcan también un poco en redes sociales, ¿no? En la página. Bueno, el semillero hace parte del programa de administración ambiental. La universidad abre muchas puertas. La Universidad Piloto pues nos ayuda a crecer profesionalmente. Los invito a que busquen, si les gusta el tema ambiental, Que se informen. que se informen. Si les gusta, por ejemplo, les sonó algo de la administración ambiental, pues en la También. Piloto tienen las puertas abiertas.
Y precisamente como decía el profe William, una investigación no debe ir más allá, entonces si les interesa algo, de verdad que desde casa se puede hacer. Entonces, así pequeñas investigaciones, grandes transformaciones. Yo he visto grandes resultados en personas que tienen huertas en casa y hacen experimentos en su casa muy interesantes y no, pues aquí es un grupo, digamos por ahora pequeño de estudiantes, pero que serán grandes profesionales seguramente con todo esto que están haciendo. Los felicito por desarrollar esta investigación que le hace un gran aporte a nuestra ciudad, a William Lozano y a María Camila Figueroa. Gracias por haber estado aquí. A ti muchas gracias. Gracias por la invitación y permitirnos mostrar al mundo nuestras investigaciones. Claro que sí, no esperamos que no sea la última, que sean muchas más, que se desarrolle una conclusión mucho más grande, que tenga un impacto mucho más grande el tema de los residuos, empezando por estos, como el cigarrillo, los chicles, que sabemos que son muchísimos más. A ustedes muchísimas gracias por haber estado aquí, a ustedes por haberse conectado con nosotros aquí en Salud para Todo. Los invitamos a conectarse en nuestras redes sociales, a revivir esta entrevista y a ingresar a www.teleamiga.tv para conocer todo sobre nuestra programación. Hasta la próxima.